¿Qué tal? Muy buenas noches. Encantado de participar de nuevo en en este caso, en este cuarto conversatorio internacional online sobre el Camino Real de Tierra Fuera, gracias a la invitación del arquitecto Arturo Villarreal, que mostró el interés de mi participación en la reunión de este año. Es para mí un placer poder bueno, aportar un granito de arena en una reflexión o en la reflexión que podamos hacer sobre uno de los ámbitos y uno de los contextos que considero más apasionantes, más, más enriquecedores desde el punto de vista de la aportación histórica que pueda ser, en este caso, el contexto de los caminos reales y el contexto del norte de la Nueva España en el conjunto de lo que es México. El episodio histórico, sin duda alguna, lleno de protagonistas, lleno de acontecimientos, lleno de repercusión internacional y que es un elemento que considero hay que valorar. En este caso y este año, la propuesta que le hago al arquitecto Villarreal es la de reflexionar sobre el componente patrimonial, el valor patrimonial de los fondos documentales, de los acervos de archivos que podemos encontrar en el entorno, tanto de los que son los itinerarios de los recorridos de los caminos reales, en este caso del Camino Real de Tierra Afuera, pero también en otros ámbitos en donde, bueno, por la información, el caso del Archivo General de la Nación de México, el Archivo General de Indias, que es el que en esta ocasión traigo a colación, pueden llegar también a tener. Sobre todo a veces la sensación de que no se considera en su justa medida el papel y el valor patrimonial de unos fondos documentales que forman parte también de esa riqueza patrimonial que hoy identificamos y que son al final el producto de una sociedad, el testimonio de unos tiempos históricos y que en definitiva merecen la misma consideración y tienen la misma consideración que cualquier otro elemento que hoy en día forma parte de esa diversidad, esa riqueza que identificamos, insisto, como lo patrimonial. La aportación que, como digo, este año traigo es una reflexión en voz alta en torno a lo que es el patrimonio documental como fuente para el conocimiento de ese norte de la Nueva España, y me centro en concreto en el Archivo General de Indias, donde trabajando con la plataforma Pares, y utilizando como entrada términos tan elementales, tan lógicos como Coahuila, como Saltillo o como Texas, de alguna manera te permite jugar con una variable de información que, insisto, no hace más que poner de manifiesto su importancia, no solo en cuanto a ese componente, vamos a decir, inmaterial que uno entresaca en la lectura de esos documentos, sino desde la propia materialidad que tienen como contexto, como componente físico, y que en definitiva, bueno, te permite entender la necesidad de esos principios básicos de conservación y de acrecentamiento que esos fondos indudablemente deben tener y con lo que deben de contar. Eh, Hace poco hablábamos en un congreso sobre pueblos de indios, nos deteníamos en la importancia que los fondos de un archivo como el Municipal de Saltillo pueden llegar a tener para conocer un contexto específico, una realidad muy clara del norte de Nueva España, y sobre todo las posibilidades de desgranar toda una información que te permite una aproximación a todos los protagonistas, a la singularidad del contexto en el que se están produciendo y, en definitiva, incluso a una casi manera que en siglos como el XVII o el XVIII se tenía respecto al conocimiento del entorno en el que se estaban desarrollando dichos hechos, dichos acontecimientos, ¿no? Como digo, me parece muy interesante sobre todo valorar el papel de lo documental como patrimonio. Sobre todo porque a veces cuando uno pregunta, cuando uno plantea
cuáles son los valores patrimoniales que puede llegar a tener un lugar, normalmente se dejan de lado estos fondos. No se mencionan, aunque uno es muy consciente de su existencia y de que, bueno, que están en un lugar en concreto. Está claro que la evolución que ha conocido el concepto de patrimonio desde el siglo XVIII a la actualidad, bueno, ha sido de una continua desmaterialización, de un camino que se inicia con la valorización de lo monumental y que hoy en día, bueno, prácticamente se está adentrando en ese componente de lo inmaterial que, bueno, que hace que hoy consideremos una dieta como la mexicana, como la mediterránea o como la japonesa, por sus valores intrínsecos desde un punto de vista histórico y desde un punto de vista cultural. En cualquier caso, hay un punto de inflexión en todo este desarrollo, ahora lo vamos a ver, una serie de puntos de inflexión, en este caso las destrucciones que se producen en torno a la Segunda Guerra Mundial, la Convención de la Haya del año 54, que marca un punto interesantísimo respecto al reconocimiento de lo documental como un componente patrimonial, y luego, indudablemente, la necesidad de reconocer hoy en día un valor de lo heredado, de lo cultural y de lo natural que indisolublemente van unidos y que, bueno, en cualquier caso, tenemos una vía de conocimiento de esa realidad a través precisamente de estos fondos documentales. Como digo, desde los años 70 del siglo XX y tras los encuentros realizados, como otros muchos, pero teniendo a París como centro, se reconoce prácticamente el valor hoy en día de la herencia cultural aportada por una sociedad, por un pueblo, a partir de dos caras, de dos perspectivas perfectamente definidas, lo cultural y lo natural. Eso, como digo, de alguna manera nos permite entender un reconocimiento que podemos de alguna manera constatar en una serie de componentes que se nos presentan per se en el espacio, un edificio, un conjunto histórico, incluso podríamos hablar de celebraciones que se desarrollan en esos escenarios urbanos a los que incluso le dan sentido. Y luego, por otro lado, un componente natural, territorial, en el que se inserta también esa acción del ser humano que, bueno, hace transitar los contextos territoriales hacia paisajes culturales. Siendo conscientes de esa realidad, siendo conscientes de la complejidad hoy en día de la percepción, de la comprensión, de lo cauto que se tiene que ser a la hora de comprender y de utilizar el concepto patrimonio, indudablemente el documento histórico, el documento de archivo, los fondos, los acervos que podemos encontrar en muchos de nuestros lugares donde vivimos, bueno, pues nos permiten de alguna forma también al menos tener en cuenta esa doble cara de la realidad entendida como una herencia y que encuentra, insisto, en este caso, en el documento un papel destacado, un refrendo que indudablemente nosotros tenemos que leer, tenemos que interpretar y tenemos que de alguna manera, bueno, tomar como base para precisamente luego valorar otras escalas, otras dimensiones, incluso de lo propio patrimonial. Esa doble cara en la cultural y en la natural. Bueno, para atrás un momento, porque esta definición que surge como patrimonio cultural reconocida por la UNESCO expresa muy bien esto que estoy diciendo. No solo identifica lo que de alguna manera podríamos decir que por lógica tendemos a incluir dentro de esta categoría del patrimonio cultural, la obra de los artistas, de arquitectos, de músicos, de sabios, pero de alguna forma baja a una escala mucho más próxima, mucho más cotidiana, vamos a decirlo así, en donde habla de creaciones anónimas, en donde habla de lo popular, en donde habla de lo no material y en donde en definitiva acaba sobre todo utilizando esos dos términos que a nosotros nos van a interesar ahora, uno más que el otro, pero en definitiva dos términos con los que perfectamente podemos aplicar esta reflexión que hoy estamos haciendo respecto a lo que es el concepto archivo y el concepto biblioteca.
Vuelvo a decir que desde los años 70 del siglo pasado prácticamente uno no se entiende sin otro, lo patrimonial no se entiende sin lo cultural, perdón, no se entiende sin lo natural y viceversa. Eso, como digo, hace, bueno, que hoy en día la categoría del componente natural sea o se pueda identificar en figuras que, bueno, de alguna manera casi elevan a protagonista exclusivo esa dinámica histórica que tiene el planeta, la Tierra, como, bueno, como ente dinámico, el caso de una geomorfología tremendamente monumental, valga la redundancia, en respecto al uso de los términos, como pueda ser las dos que estamos viendo en imagen, el contexto amazónico y el contexto del río Colorado. Y luego, indudablemente, una, sobre todo, clara conciencia de que esos territorios, ese componente natural, puede tener también no solo un valor meramente natural o meramente medioambiental, sino también paisajístico o cultural, como acaba definiéndose, como acaba mencionándose en esta definición, y que indudablemente implica de manera indirecta la presencia de la acción humana en ese espacio concreto. Vuelvo a decir que si pudiéramos hacer un recorrido, no ya desde el siglo XVIII, insisto que las destrucciones que se producen después de la Segunda, durante la Segunda Guerra Mundial, perdón, llevan a una, sobre todo, reflexión a posteriori, que posiblemente tengan en esta Convención de La Haya del año 54 un punto y aparte dentro del reconocimiento de unas escalas y de unas tipologías de patrimonio que son hoy en día prácticamente, o forman hoy en día parte reconocida, aceptada, indisoluble dentro de lo que es el ámbito de lo patrimonial, ¿no? En el caso concreto de este artículo primero, en su punto A, me parece interesante porque identifica como bienes culturales, como bien aparece en ese epígrafe, todo un conjunto de elementos en donde nos damos cuenta que, bueno, se incorporan prácticamente, digamos, una diversidad hoy en día totalmente lógica y en ningún caso sospechosa respecto a su idoneidad, pero que indudablemente a nosotros nos interesa sobre todo por esa mención que hace, en este caso concreto y el que venimos hablando hoy, de esas colecciones científicas, colecciones de libros, de archivos, y que en definitiva tienen su lógica en esta fecha respecto sobre todo a la conciencia que se toma tras las destrucciones que, insisto, se producen durante la Segunda Guerra Mundial en esas ciudades europeas arrasadas, y que en definitiva sobre todo permitieron jugar ya con una clara identificación, un reconocimiento a la dualidad entre el continente y el contenido de lo que es el edificio monumental que puede albergar un archivo y lo que de alguna manera atesora en su interior. Traigo a colación precisamente el archivo de Indias porque refleja muy bien esto que estoy indicando, una dualidad además de categoría respecto a lo que representan tanto el edificio como lo que alberga como archivo esta lonja de la ciudad de Sevilla, y que en definitiva, como digo, habla perfectamente de ese reconocimiento que toma su punto de partida en este momento y que en definitiva hoy en día es el que caracteriza la valorización que podamos hacer de estos acervos y de estos fondos documentales. A partir de ahí, como digo, eh, la dimensión que a mí me interesa hoy en día hoy en día y en este momento concreto, respecto a la valoración que podamos hacer de esos fondos documentales por su componente, insisto, patrimonial. No cabe la menor duda y lo van a ver a partir de la muestra de imágenes de referentes que traigo, he intentado ser lo más visual posible para que de alguna manera sirvan como ejemplo de lo que quiero decir.
Como digo, de alguna forma, la doble dimensión y escala que podemos extraer de este tipo de patrimonio no va solamente con la información o el tipo de información que nos trasladan, sino con el soporte de esa información y el detalle, el cuidado, si queremos incluso el virtuosismo con el que se trazó y se ejecutó la elaboración de estos documentos. Nos vamos a mover, venía en la primera la pantalla con la que iniciaba este PowerPoint, nos vamos a mover en un momento concreto, creo que uno de los más interesantes, el siglo XVIII, una época de reajuste fronterizo, una época de tensiones internacionales, una época en la que protagonistas como militares, como civiles, como poblaciones indígenas están de alguna forma trazando una serie de relaciones, una serie de aportes al papel y al valor del control territorial de esta zona que nunca debemos de perder, nunca debemos perder de vista que es una zona tremendamente alejada de los centros de decisión ya propiamente no hispanos, propiamente mexicanos, el caso de México, el caso de Guadalajara, pero luego sobre todo también unos territorios que permanecieron totalmente alejados de la presencia bueno, del rey, de la corona, y que tuvo en estos documentos el mejor medio para conocer esa realidad que se mantenía distante y que, bueno, nunca perdamos de vista. No fue hasta siglo XX cuando llega el primer rey a visitar, en este caso ya, un país como México. En el caso concreto de ese almacén de arroz en Nueva Orleans, nos permite bueno, entender el cuidado, el papel sobre todo del arquitecto, el papel del ingeniero en el diseño y en la transcripción, en este caso en secciones y en planta de un edificio que responde a unas características funcionales, productivas, muy de la época, en este caso con unas tipologías arquitectónicas muy concretas, muy específicas. Y luego, por otro lado, bueno, ese mapa de la Sierra Gorda y esa costa del seno mexicano que tenemos del año 1747 y que, bueno, nos habla del detalle con el que se llega a representar el territorio, luego incluso marcando rasgos y elementos como son las distintas poblaciones, las figuras que identifican a los distintos grupos indígenas de la zona y que responden muy al pensamiento del momento, ese pensamiento ilustrado de recuperación de los valores de la antigüedad y que, bueno, tienen en ese reconocimiento a la importancia del conocimiento de la realidad sobre la que se está trabajando, un punto fuerte, un punto indispensable para entender las características y los rasgos de estos documentos que estamos señalando. Indudablemente, no lo hemos dicho, pero creo que se puede un poco entrever en el discurso que estoy definiendo. La realidad del norte, y así se lo proponía al arquitecto Villarreal, que me parecía interesante, sobre todo nunca perder de vista que a pesar de su escala, a pesar de su dimensión, lo que constituyó el norte de la Nueva España acabó conformándose, digamos, como un territorio unitario en cuanto a la intención de la política internacional de la corona española en ese momento. Los tres ejes que vertebran de norte a sur ese espacio, el del Camino Real de tierra adentro en el centro, el Camino Real de tierra afuera hacia oriente y el Camino de las Misiones, el proyectado Camino de las Misiones que desde Baja California y hasta la Alta California, la actual norteamericana, definía sobre todo una línea de defensa y de control del frente del Océano Pacífico, se tienen que entender dentro de bueno, una política, insisto, internacional de la corona española, sometida a unas presiones muy claras de tensiones tanto internas en cuanto a su relación con las poblaciones indígenas y externas en cuanto a la presión que otras potencias europeas estaban haciendo por intentar someter su control en detrimento de la corona española, el caso de Francia, el caso de Inglaterra,
eh, a la- posteriormente, ya cuando aparece como nación de los propios Estados Unidos e incluso de naciones como Rusia. Como digo, hablan de la trascendencia de este espacio, de su importancia y de la repercusión de los acontecimientos que se suceden en él y que en definitiva, de alguna manera, tienen, insisto, en todas estas fuentes, en todos estos referentes documentales, un aporte que, que ha sido trabajado, sin duda alguna, algunos elementos en menor grado que otros, pero que, como señalaba al principio, no por ser y haber sido utilizados como fuente de referencia en numerosos estudios, han sido posiblemente entendidos en su justa medida por su valor patrimonial. En cualquier caso, como digo, como soporte de información, posiblemente sean una de las piezas fundamentales para entender todo lo que sucede, pues prácticamente desde la incorporación de la corona española al ámbito borbónico francés desde inicios del siglo Felipe V, desde inicio del siglo XVIII, y luego sobre todo como documento o como elemento referencial para entender toda una burocracia que indudablemente es la que explica la enorme cantidad de información generada y sobre todo las posibilidades que podemos encontrar de y las características y del grado de conocimiento que nos dan respecto, en este caso, a un espacio tan específico, pero de gran escala como es el norte de la Nueva España. Este mapa que tenemos aquí de Santa María de las Parras, que lo utilizábamos en ese congreso que señalábamos con anterioridad, lo consideramos de una manera uno de los bueno, ejemplos que podemos encontrar, no a lo mejor el más rico desde un punto de vista plástico, aunque los elementos que lo componen, tanto geográficos como humanos, nos hablan un poco, bueno, pues del interés que se ponía en la elaboración de estos documentos. Como digo, es tremendamente sugerente, sobre todo, no solo por el tomar como dignos protagonistas de aparecer en el mismo a un Apache, a uno de los grupos que se mueven por el norte de la Nueva España, sino incluso, y así lo hacíamos ver, a un soldado, el que tenemos a la derecha, que sería el prototipo del soldado del norte de la Nueva España, el soldado de Cuera, que aparece como un elemento casi distintivo respecto a lo que fue el brazo militar que de alguna manera buscó controlar un territorio a partir sobre todo de su acción directa sobre los grupos indígenas. Eh, la tipología de imágenes y la tipología de documentos que nos podemos encontrar nos permiten incluso, y así casi podríamos decir que lo presento en esta ocasión, podríamos establecer distintas escalas que van desde lo territorial a lo concreto arquitectónico y que hablan muy bien incluso de casi la posibilidad de racionalizar muy bien una clasificación respecto a la información que podamos tener de este contexto, ¿no? Este mapa de la América septentrional de mediados del siglo XVIII posiblemente refleje muy bien cómo se tenía percibido el territorio en este momento. Una realidad ya en detalle descrita, en donde se trazan bueno, pues todos los rasgos geográficos del territorio que conformaba en este momento Nueva España, con esa presencia del extremo sur de la Baja California, de casi todo el Golfo de México, pero que en definitiva no era más que, bueno, un punto y aparte en ese proceso de conocimiento de un territorio que se inicia en el siglo XVI, del cual se tenía absolutamente un desconocimiento total y que, bueno, prácticamente en los procesos, en el proceso de expansión, en ese transitar casi metro a metro, se va construyendo en la mente
tanto del europeo que llega a América como posteriormente del europeo que no ha conseguido viajar a estos territorios y en donde indudablemente también tenemos que pensar que es una realidad que ha podido ser, bueno, vamos a decir que aprendida también por el papel protagonista de los grupos indígenas que de alguna forma son casi indispensables para entender cómo se pudo llegar a trazar una realidad como la que estamos viendo aquí. Los trabajos de José María García Redondo, de Salvador Bernabéu, la Escuela de Estudios Hispanoamericanos en Sevilla, posiblemente sean los que mejor reflejan la reflexión que se puede hacer en torno a esta producción de material cartográfico, por ejemplo, y que en definitiva, como digo, tienen en ejemplos como este que estamos viendo bueno, un claro referente de las posibilidades, sobre todo de percepción de una realidad en un momento específico. De la misma manera, el detalle al que se llegan, sobre todo en estas provincias internas, que hay una porción menor del mapa que veíamos con anterioridad, pero mucho más rico en cuanto a su riqueza plástica, incluso con una distinta categorización de los términos en función del color, en función del tipo de letra, del tamaño, del cuerpo de la letra. Bueno, pues sin duda alguna nos hablan fundamentalmente incluso de esa forma, de esa manera de representar la realidad, de esa manera de bueno, clasificar los elementos que componen esa realidad y que, insisto, en este mapa de las provincias internas, anterior al que veíamos en la pantalla previa, refleja muy bien también posiblemente esa necesaria clasificación de los componentes que integraban esta realidad, una realidad que nos ofrece bidimensional pero que comporta hoy lo que podríamos llamar elementos naturales y elementos culturales, estructuración, reparto territorial, ocupación de los lugares, la distinta incluso categoría de las poblaciones que se distribuyen por el territorio, pero que de alguna forma, vuelvo a insistir, hoy en día permite sobre todo vislumbrar la identificación de los componentes patrimoniales de un espacio en donde el propio documento ya forma parte de esa riqueza de la herencia cultural, pero que en definitiva es también el vehículo para conocer esa que se nos muestra en este caso del primer cuarto del siglo XVIII. La siguiente escala a la que nos podemos acercar es la arquitectónica, la de poblamiento arquitectónica. Aquí posiblemente podríamos haber también incorporado el componente urbano, pero sí nos parecía muy interesante sobre todo el entender cómo estos documentos permiten también conocer una tipología de ocupación del espacio en donde además se nos muestra la capacidad y el papel que tuvieron personajes, en este caso como el Marqués de Aguayo, en una fecha que es la que marca la ocupación, sobre todo del el contexto de San Antonio de Béjar, actualmente en Texas, un primer cuarto del siglo XVIII que también está siendo muy activo en el frente Pacífico. Es posiblemente un periodo que te permite entender esa integración de esa geografía tan amplia como es el norte de la Nueva España. Insisto que de alguna manera estas propuestas, estos planos, de alguna manera también nos hacen ver, nos hacen entender un concepto arquitectónico tremendamente regulado, matemático. El papel de los ingenieros en este caso es fundamental, pero en donde sobre todo también lo que se nos abre es fundamentalmente a la posibilidad de comparar y de entender, bueno, que concepto del asentamiento delimitado por una valla de postes, de una construcción meramente de madera, tenía también su corolario en unos diseños que buscaban fundamentalmente, bueno, casi que trasladar los principios de la poliorcética, los principios de las construcciones defensivas que ya se habían empleado durante el siglo XVI bajo el reinado de Felipe II, sobre todo en la defensa del Caribe, y que de alguna manera, herederos indudablemente de la Ilustración, herederos indudablemente
de un momento de reconocimiento, sobre todo de los valores, casi podríamos decir, asignados a los principios geométricos compositivos de estos espacios y que hunden sus orígenes en el propio Renacimiento, iban a tener y que tienen en estas planimetrías prácticamente un ejemplo perfectamente referencial y destacado y a un protagonista claro como es ese Marqués de Aguayo que en definitiva prácticamente está detrás de toda esta propuesta de asentamiento, de control territorial y que, insisto, a través de estos documentos se nos manifiesta fundamentalmente como una acción compleja a la que se le destinan importantes fondos y que estaba encaminada fundamentalmente a frenar la presencia inglesa y francesa en esa zona, en el contexto, sobre todo de la proximidad del río Mississippi. No todo es diseño geométrico, ¿no? En el caso del presidio de San Sabá, este plano, de alguna manera, de la segunda mitad del siglo XVIII, lo que nos ofrece fundamentalmente es una visión esquemática de la riqueza de los componentes territoriales de esa ocupación y control territorial, ¿no? No solo tenemos el diseño de los fuertes, sino también de los presidios, de los grupos indígenas que se distribuían por el entorno, accidentes geográficos como esos ríos, el caso del río, ese río Blanco que aparece en la esquina inferior, y en definitiva, sobre todo, una contextualización del espacio que nos muestra una realidad, insisto, mucho más diversa, mucho más amplia, protagonistas, indudablemente, que te avisan de la complejidad de los acontecimientos que se están produciendo y que se contrapone a esa visión aislada, el plano que veíamos con anterioridad, casi un esquema pensado para ser entendido en toda su integridad y con todas sus características, y que en la lógica se diluiría en un espacio o en un contorno cuanto más amplio, más rico en componentes, más rico en elementos, y en donde curiosamente posiblemente esa diversidad esté mucho mejor reflejada en un plano de estas características, a diferencia de los dos anteriores que veíamos. Eh, Como señalaba con anterioridad, la riqueza de esa herencia, la calidad del documento posiblemente tenga en este plano del Nuevo Santander, en ese litoral del Golfo de México, pues un ejemplo destacado, ¿no? La representación de la realidad, el reflejo de todas sus características, en tanto en cuanto indispensables para saber por dónde moverse con un ejército, con una guarnición, por dónde esperar un ataque o por dónde buscar a un grupo indígena. Sin duda alguna, tienen este plano uno de los ejemplos más ricos, más destacados, de mayor calidad, vamos a decirlo así, desde un punto de vista de su ejecución, ¿no? El detalle, ese casi incisivo, esa incisiva descripción que se hace de la realidad no es más que producto de esa visión que se tiene respecto a la necesidad de conocer para poder actuar y de alguna manera poder llevar a cabo una ejecución racional de las acciones que no, de alguna manera no contradicen incluso el fracaso de algunas de ellas, la tendencia que hubo, la dinámica que hubo de traslado, de desplazamiento de los presidios de un lugar a otro para ir afianzando fronteras, sin perder de vista incluso que hasta en estas fechas del 18 todavía pervivían ciertas tradiciones medievales de asentamiento, de consolidación de poblaciones para de alguna manera garantizar la solidez de esos espacios fronterizos, que es en realidad a lo que nos estamos refiriendo, pero que, insisto, en el caso concreto solamente, no tanto por la calidad de la información que traslada, sino por el soporte de esa información, sin duda alguna, nos permite entender las distintas opciones que tenemos para valorar la tipología, insisto, patrimonial
como esta que en este caso tenemos de este plano del Nuevo Santander de la costa del Golfo, en la costa del Golfo de México. Eh, en definitiva, prácticamente una calidad que incluso, a diferencia de la anterior, tremendamente, digamos, justa con el espacio geográfico que traslada, bueno, pues puede llegar a tener, a pesar de su esquematismo, a pesar de su reducción, a pesar posiblemente de trabajar con los elementos esenciales que permitían, bueno, pues solamente identificar los puntos, en este caso de habitación de esos, bueno, pues de esos grupos indígenas, en este caso ese río San Andrés o de Galvez y de esa nación Caplo, bueno, pues de alguna manera, y sin menoscabar en ese rasgo de no ser tan incisivo en la descripción de la realidad que se tiene delante, sí reduce a lo esencial la información que traslada, y eso no quita, bueno, para que haya una mínima atención, detalle, por ejemplo, en ese escudo que aparece a la izquierda y que, bueno, vuelve, insisto, a mostrarnos, bueno, unas riquezas y unas posibilidades de lectura, en este caso, de un plano, bueno, que, reducido a sus componentes esenciales, no deja de tener la misma, o no debe dejar de tener la misma valoración que la anterior que señala. Eh, Quiero acabar con este croquis, de ese camino, de ese trayecto que realiza Pedro Vial entre Santa Fe de Nuevo México y el fuerte de Natichot en Luisiana. Sobre todo porque hay un componente también muy sugerente, muy interesante, que se puede trasladar a partir de esta información que se puede rastrear en estos documentos, en estos soportes, ¿no?, documentales, que es el del trasiego, el del traslado, el del movimiento de gente por unos espacios que estuvieron vertebrados casi desde época prehispánica en sus troncos principales por itinerarios norte-sur, que desde el siglo XVI adquieren una nueva escala, una nueva dimensión, sobre todo con la definición, por ejemplo, del Camino Real de tierra adentro, a partir de la explotación minera del espacio, del territorio, esas minas de Zacatecas como punto, como ombligo de ese recorrido, pero que de alguna forma, en el caso concreto de este croquis, también nos llama la atención de los caminos transversales, de los caminos este-oeste, de los caminos que de alguna manera interconectaban otros espacios, otros contextos, zonas de amortiguación, podríamos señalarlas o llamarlas, respecto a esas vías principales, y que de alguna forma también pueden constituir un referente, sobre todo para analizar otros espacios que nos demuestran estos croquis que no fueron desconocidos, que no fueron lugares a los que no se les prestó atención, que recibieron la atención del detalle en cuanto a identificar los elementos que los integraban, tanto naturales como culturales, entendido lo cultural en cuanto a esa presencia del poblamiento y de la articulación espacial a partir de esa ocupación del espacio, y que, vuelvo a decir, y aquí incluso por el propio estado en el que se nos muestra con esta fotografía, no solo de su necesaria conservación, de su necesaria restauración, sino sobre todo también de su necesaria revalorización respecto a algunos aspectos que también a veces y en ocasiones aparecen y quedan desapercibidos dentro de lo que es ese reconocimiento, insisto, al elemento patrimonial que contienen y que aportan. Quiero, en definitiva, y ya para finalizar, hacer una última reflexión respecto a lo que, bueno, al principio señalaba en cuanto a la necesidad de ser consciente de la riqueza patrimonial que se atesora, de la diversidad de esa riqueza patrimonial, de la importancia que puede llegar a tener respecto a las posibilidades que nos ofrece
para conocer los devenires históricos del pasado y que considero estas fuentes documentales, estos depósitos, estos acervos, bueno, pues sin duda alguna son y se constituyen en unos protagonistas indiscutibles. Eh, Quiero agradecer de nuevo la invitación del arquitecto Villarreal a participar en este cuarto conversatorio internacional online. Para mí siempre es un placer poder participar, incluso aunque sea de manera grabada, de manera, bueno, no presencial ni siquiera en tiempo, pero en definitiva, como os digo y como señalo, para mí todo un honor que se me considere como bueno, un partícipe adecuado para este tipo de encuentros. Mando un fuerte abrazo, un fuerte saludo desde Granada. Deseo lo mejor y espero que nos veamos pronto. Hasta luego.